Buenos días, hermanos, hermanas y amigos. Les habla el pastor Alexis Arias y estamos aquí una vez más, hermanos, para estudiar la palabra del Señor. Y este domingo concluimos con el estudio acerca del ministerio de Jesús. Y el título del estudio de esta mañana es La eterna victoria del Rey. Vamos a estarnos basando en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, verso del 1 al 20. El verso para memorizar dice que es el 28:6. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hemos aprendido, hermanos, hermanas, a través de este estudio del ministerio de Jesús, que toda la historia de la humanidad fue totalmente transformada por el mensaje que el Salvador trajo al mundo. La palabra nos dice en Mateo capítulo 4 y el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tan importante fue ese acontecimiento que el calendario gregoriano muestra las evidencias de Jesús al usar un AC y un DC para cualquier acontecimiento que sucediese. Entonces, ningún ser humano en la historia ha causado tal revuelo, y la diferencia estriba en que nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Gloria sea a su nombre. Por eso nosotros podemos ver, ¿verdad? Ahora, antes de Cristo, después de Cristo, tomando como punto de partida su nacimiento. Hubieron, hermanos, tres acontecimientos importantes en la muerte de Jesús. Número 1, dice la palabra que hubo tinieblas por 3 horas justo al mediodía en toda la tierra. Todo estaba en silencio. Recordemos que antes de eso, la gente vociferaba, lo ofendían, pero exactamente al mediodía hubo una tiniebla en toda la tierra, dice la palabra del Señor. Había silencio durante esas 3 horas de oscuridad. Un silencio de muerte, un sentimiento de temor, de consternación y de horror. Hay algunas cosas que van más allá de la descripción. Algunas cosas son tan santas que están más allá, hermanos, de lo que nosotros podemos observar. Durante ese silencio increíble, Jesús sufrió la angustia extrema de su espíritu. Es así como Dios corrió la última cortina a través del Santo de los Santos. Ningún extraño, hermano, podía ver ni oír en su interior. La ira de Dios se hacía cada vez más y más intensa, y a cada momento, hasta que el silencio fue roto por el mismo Hijo de Dios, fue el aislamiento y la soledad del abandono de Dios. No más blasfemias, no más juegos, no más maldición, no más insultos. No hay burlas por parte de los delincuentes y las multitudes durante ese tiempo. Todo aquello era un silencio sepulcral. El suspenso de haber creído al llegar a un clímax total terrorífico al final de las 3 horas de oscuridad. El profesional, el verdugo, hermanos, el romano, experimentó lo que estaba sucediendo y sintió temor. Y lo único que atinó a decir fue, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. O sea que en ese momento todos estaban reconociendo el error, muchos de lo que habían hecho. Estaban reconociendo que el que estaba ahí en la cruz no era un simple hombre. Estaban reconociendo que toda aquella oscuridad era precisamente, hermanos, por aquel que estaba en la cruz del Calvario.
La profundidad sobrenatural de la oscuridad crecía, hermanos, en intensidad a medida que el sufrimiento de Cristo avanzaba. ¿Esto qué significa, hermanos? Que cuando Él tomó nuestros pecados y los llevó en la cruz, por cada uno de nosotros, el horror de sufrir la ira de Dios contra el pecador alcanzó su máximo cuando Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con razón Dios escondió el sufrimiento de su Hijo de los ojos de los profanos, de los pecadores, de todos aquellos que estaban ahí alrededor de la cruz para verlo, para ver cada instante, para ver cada momento, hermanos, del sufrimiento de Cristo. Y viene esa oscuridad precisamente durante esas 3 horas que el Señor duró en la cruz. Una vez que Él exclamó y expiró, vuelve otra vez la claridad. Era una señal de parte de Dios, hermanos, de que ese era su Hijo, el que estaba siendo crucificado. Y a la vez también para que la gente pudiera reconocer que era el Hijo de Dios, como dijo el romano. También, hermanos, la palabra nos habla que el velo del templo se abrió de arriba hacia abajo. El Señor Dios describe el velo de Moisés en Éxodo, capítulo 26, verso 31 al 34. Dice así: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho, dice, de habra primorosa, con querubines. Lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia recubierto de oro, con capiteles de oro y sobre basas de plata. Pondrás el velo debajo de los corchetes y allí detrás del velo colocarás el arca del testimonio. Así el velo servirá para separar el lugar santo del lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Esta cortina, este velo colgante de 4 pulgadas de espesor, de 60 pies por 30 metros de cortina, era algo pesado, era algo fuerte, ¿verdad? O sea que la idea de Dios era que nada pudiera así, ni un viento pudiera correr esa cortina, ¿verdad? Como las que tenemos en la casa, que un viento las levanta, ¿no? Era imposible, hermanos. Era algo muy grueso, muy pesado. Por eso el Señor dice que tenían que ponerlo sobre 4 columnas de madera de acacia. ¿Para qué? Para separar el lugar santísimo del lugar santo. Entonces, así el hombre, lo que representaba era que el pecador no podía acercarse a un Dios santísimo nada más por medio de su sangre. El velo negaba el paso, hermanos, y los mantenía a todos alejados. La cortina colgaba como si fuera a decir un rótulo grande, ahí no entrar. Así que, hermanos, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué significado tiene ese velo rasgado para nosotros en la actualidad? Ante todo, el hecho de que el velo se haya rasgado dramáticamente al momento de la muerte de Jesús simboliza que su sacrificio, el derramamiento de su propia sangre, fue una expiación suficiente por los pecados para siempre. Ahora, significa que el camino para el lugar santísimo fue abierto para toda la gente de todos los tiempos, tanto judíos como gentiles. Cuando Jesús murió, el velo se rasgó en 2 y Dios se mudó de ese lugar para no volver a morar más en un templo hecho de manos de hombres, según Hechos capítulo 17 y verso 24. Dios terminó con ese templo y su sistema religioso, y el templo y Jerusalén quedaron desolados, destruidos por los romanos en el año 70 después de Cristo, justo como Jesús lo había profetizado que sucedería. Él lo dijo en Lucas capítulo 13 y el verso 35. En tanto que el templo permaneció, significó la continuación del pacto antiguo, ¿verdad? Hebreos 9, 8 y 9 se refiere a la era que aún estaba por desaparecer mientras el nuevo pacto estaba siendo establecido
por el Señor, según nos dice Hebreos capítulo 8 y el verso número 13. En un sentido, el velo, hermanos, era un simbolismo de Cristo mismo, como el único camino hacia el Padre. En Juan 14:6, esto está simbolizando el hecho de que el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo a través del velo. Ahora Cristo es nuestro mayor y supremo sumo sacerdote, y como creyentes de su obra terminada, porque Él la concluyó en la cruz, nosotros participamos ahora de un mejor sacerdocio. Nosotros podemos entrar ahora al lugar santísimo por su sacrificio. Hebreos 10, 19 al 20 dice que los fieles entran confiadamente al santuario, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el nuevo camino vivo, el que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí vemos la imagen, hermanos, de Jesús siendo rasgada por nosotros. Así, Él rasgó el velo para abrirnos un camino hacia Él. La rotura, hermanos, de este velo de arriba abajo es un hecho histórico. El profundo significado de este evento es explicando en gloriosos detalles en Hebreos. Esta cosa era, hermanos, la sombra de lo que había por venir nada más. Y a última instancia, todas ellas nos guiaban ¿hacia quién? Hacia Jesucristo. Él era el velo hacia el lugar santísimo, y a través de su muerte, el creyente tiene ahora un acceso directo al Padre. Podemos entender entonces, hermanos, que el velo en el templo era un recordatorio constante de que el pecado mantiene a la humanidad apartado de la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado fuera ofrecida anualmente y otros innumerables sacrificios repetidos diariamente tenían como propósito demostrar gráficamente que el pecado, ¿verdad?, no podía verdaderamente y permanentemente ser expiado o borrado por meros sacrificios de animales. Jesucristo, a través de su muerte, quitó las barreras entre Dios y el hombre, y ahora podemos acercarnos confiadamente hacia su trono. Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. También un tercer evento, hermanos, que sucedió: la tierra tembló, dice, y los sepulcros se abrieron. Dice la palabra en Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Este evento ocurrió, hermanos, como un testimonio del poder inmortal que se le atribuye solo a Jesucristo, como el hecho de que Él iba a resucitar, y la palabra dice que también nosotros resucitaremos en Él. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos 14 al 16, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin máculas ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, dice, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Recordemos, solo Cristo, hermanos. Él era Dios eterno, inmortal. Él se hizo hombre como nosotros. Tenemos que entender esto para habitar entre nosotros, pero Él era Dios. Dice que Él era el único que tenía la inmortalidad, verso número 16, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vemos, hermanos, una cosa. Recuerden, yo les dije, ¿verdad?, que la palabra dice que en Pedro nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual dice hacemos bien en qué, en estar atentos como una antorcha que nos alumbra, que nos guía. Dice la palabra en el Salmo también que la palabra de Dios es una lumbrera que nos alumbra, ¿verdad?, que va delante de nosotros, que nos enseña. Y
El consejo es que estemos atentos a esa palabra, hermanos. Que estemos atentos a esa palabra. Porque dice aquí, a quien ninguno de los hombres ha podido ni puede ver. O sea que eso que escuchamos hoy en día, de que ayer vi al Señor y estuve hablando con Él, bueno, podemos hablar en medio de la oración, pero el Señor vino y habló conmigo y yo lo vi y charlamos, hermanos. Eso no está en la palabra de Dios. Vean lo que dice aquí el verso 16. A quien ninguno de los hombres ha podido ver ni puede ver. Cuando estemos en esta carne pecaminosa, en este cuerpo de pecado, nosotros no podemos ver a Dios. Podemos hablar con Él mediante la oración, que es el camino que tenemos. ¿Para qué? Para entrar directamente hasta su presencia. Y dice que a ese Dios inmortal, a ese Dios que habita en la luz inaccesible, a ese Dios que nadie le vio ni le puede ver, a Él sea la honra y el imperio sempiterno, o sea, siempre, eternamente. Amén. Solo Dios tiene el poder de la vida y de la muerte. Por lo tanto, la resurrección, Él es la piedra angular del cristianismo, mis hermanos. Todas las demás religiones y sus respectivos líderes no le sirven a un Señor resucitado, sino a alguien que murió, ¿verdad? Un hombre que murió y está ahí en la tumba. Pero Cristo venció, hermanos. Cristo resucitó. Jesucristo recibe, al vencer la muerte, al resucitar, Él recibe inmediatamente la primacía porque volvió a la vida cuando todo lo demás no lo hicieron. Cuando estas cosas sucedieron, fue cuando el centurión romano no pudo más que exclamar verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Cuando el apóstol Pablo predicó a los judíos en Antioquía, les persuadía a que creyeran en Cristo por la resurrección. Dice el Salmo 16:10, David escribió que Dios no permitiría que su santo hubiera corrupción y mostró la forma en la cual esto se refería a Jesús. En Hechos 13:35, al resucitar Jesús, su sacrificio había sido aceptado por el Padre. Podemos entender, hermanos, que cada uno de estos eventos que se dieron no eran hechos aislados, sino que todo estaba perfectamente conectado con la muerte de Cristo y tenía también una representación de por qué se dieron, ¿verdad? No es que simplemente así hubo oscuridad y después tembló y los sepulcros se abrieron y el velo se rompió, o sea, se rasgó. No, hermanos, todo estaba perfectamente encajado en lo que Dios quería en ese momento. La verdad de Jesús, hermanos, prevalece sobre las mentiras. Su resurrección creó un gran problema para los guardas y el gobierno romano. Entonces inventaron una mentira más de las muchas que ya habían dicho. Pagaron a los soldados para que estos dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo durante la noche mientras ellos dormían. Miren, mis hermanos, acerca de la resurrección del Señor, hubieron muchas cosas y hasta el día de hoy el mundo trata de ponerlo en tela de duda. Esto se trajo hasta el día de hoy, hermanos. Se duda de esa resurrección. Se duda de que el Señor resucitó. Y se ponen muchas cosas, pero la palabra del Señor, como hemos nosotros aprendido a través del estudio de su ministerio, nos enseña, hermanos, que todo lo que el Señor pasó, todo estaba escrito en su palabra preciosa. Ha sido cuestionada, sí, aún en los medios cristianos. Pablo escribió recordando a la iglesia en Corinto con relación a los elementos fundamentales del Evangelio. Es necesario creer, decía él, en la resurrección de Jesús. Primera carta de Corintios dice 15, 3 y 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras, a lo que estaba escrito, a lo que había sido profetizado que Él iba a pasar. Y dice el verso número 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nada de lo que el Señor pasó fue antojadizo, ni nada sucedió porque se quiso dar o porque Él lo quiso. Todo fue en una obediencia a lo que estaba escrito acerca de Él. Todo aquel, hermanos, que ha pasado de muerte a vida por el sacrificio de Jesús, no puede hacer a un lado que Cristo resucitó, y a la vez tenemos que identificarnos con esa verdad. Dice la palabra en Mateo 27:51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dios mostraba con esto que Jesús había pagado el precio para poder llegar a su presencia por medio de este sacrificio. Ahora nosotros sí podemos llegar hasta Él. Ahora sí nosotros podemos tener acceso al Padre por medio de Cristo Jesús. Él conquistó, hermanos, la tumba. Recordemos, José de Arimatea pidió el cuerpo del Señor para enterrarlo. Fue puesto en una tumba con una gran piedra que tapaba su entrada. Pasando por encima de la roca que tapaba la entrada, del sello romano, de los guardas que estaban a la entrada, el Señor resucitó y salió de la tumba porque no había nada que pudiese detenerlo. Él es y será el Hijo de Dios. Al llegar las mujeres al sepulcro, ya el ángel de Dios había removido la gran piedra y se dirige a las mujeres recordándoles la promesa de su resurrección. Marcos 16, del 1 al 6, dice la palabra: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra a la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a un lado derecho. Obviamente era un ángel del Señor, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Gloria sea el Señor, hermanos. O sea que todo aquello que sucedió con el Señor en su resurrección fue también acuerpado por el Padre. El Señor, hermanos, cumplió con todo lo que Él había prometido que iba a hacer. El Señor llegó hasta la última consecuencia, que fue morir en la cruz del Calvario. Él cumplió, hermanos, con todo lo que estaba escrito en su palabra. Y con ese sacrificio que hemos podido ver, que hemos podido aprender de Él tantas cosas, hermanos, que debemos de amarlo, debemos de esperar en Él, debemos de buscar, hermanos, cada día el agradarle, el ser merecedores de un sacrificio tan grande. ¡Qué palabra más preciosa! Las mujeres venían a buscarlo. ¿Por qué? Porque muchos de los discípulos y muchos de los que estaban con el Señor no creían, aunque Él les había dicho en innumerables ocasiones que iba a resucitar. Él les había dicho. Y estas mujeres llegaron y entraron y estaban asustadas, ¿verdad? Porque no vieron el cuerpo, y una de ellas salió en carrera a decir: se lo robaron, ¿no está el cuerpo? Mas este ángel les dice: si buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Gloria sea al Señor. Él resucitó, hermanos, para que también nosotros
un día resucitemos con Él para estar eternamente y para siempre. Y dice el ángel, miren, aquí está el lugar donde le pusieron, pero la tumba estaba vacía. El Señor, hermanos, había resucitado como estaba escrito de antemano, como estaba escrito, como había sido ya profetizado, como había sido dicho que iba a suceder, así sucedió. Y el primer día de la semana, cuando fueron a buscarlo, ya él no estaba ahí, ya había resucitado. Y luego se apareció a muchos durante 40 días. Se apareció a muchos hermanos, ¿para qué? Para dar testimonio, para que vieran, para que comprobaran que la escritura se había cumplido. Entonces, hermanos, dice la palabra que tenemos, la palabra profética más segura. Bueno, hagamos bien en estar atentos a ella, en creer en ella, en creer lo que la palabra dice, porque todo lo que dijo acerca del Señor se cumplió y todo lo que el Señor dice que va a pasar con nosotros también se va a cumplir al pie de la letra, pues es palabra de Dios. Hermanos, Dios les bendiga. El Señor esté con cada uno de ustedes. Espero que hayan podido aprender de la palabra del Señor y que también hayan podido profundizar más, porque todavía hay mucho que aprender, pero cada uno de ustedes, ¿verdad?, en su casa, puedan entrar más profundamente en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Buscan al Nazareno, al que fue crucificado. Él ha resucitado. Ya no está, la tumba está vacía, hermanos. Un día nosotros también resucitaremos porque Él resucitó. Él es la resurrección. Para nosotros, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Gloria sea al Señor, hermanos. Bendiciones para cada uno. Vamos a orar para terminar con este estudio. Gracias, Señor, te damos en nombre de Jesús. Gracias por este día que nos das. Gracias porque nos has cuidado, porque has estado con nosotros, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos dice que ni una jota ni una tilde quedarán sin cumplirse. Y todo lo que estaba escrito acerca de ti se cumplió, oh Señor. Todo lo que tú habías predicho se cumplió. Todo lo, Señor, lo que tú prometiste se cumplió, como la palabra lo había dicho. Gracias, Señor. Gracias porque con ese sacrificio tuyo, ahora nosotros tenemos entrada hacia el Padre. Ahora hemos sido justificados. Ahora tenemos salvación. Y ahora sabemos también, Señor, y lo confesamos por fe, que todo lo que tu palabra dice acerca de nosotros es verdad y tú lo cumplirás en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros, Señor, creemos en tu palabra, creemos en todo lo que dejaste, creemos, Señor, que tú resucitaste. Y un día también nosotros resucitaremos para estar contigo eternamente y para siempre. Gracias, Señor. Bendición a cada uno y a cada una, y tu palabra sea bendita en medio de nosotros, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, hermanos, por la atención. La palabra del Señor sea bendita en medio de nosotros. Nos vemos próximamente.